Un saludo muy especial para todos y para todas. A continuación, socializaré la temática del pH, una breve introducción. El Colegio Gimnasio Campestre Jega, quien les habla, licenciado Edwin Ángel Duarte. La asignatura correspondiente es la asignatura de Química. Está destinado para los estudiantes de grado 11 y, como les decía, la temática que desarrollaremos es la escala de pH, una breve introducción. Empezaremos por definir qué es la escala de pH. Entonces, aquí no es que haya habido un error ni nada por el estilo, así se escribe la palabra pH. La P va minúscula y la H va mayúscula. Entonces, ¿qué significa el término pH? El término pH o la expresión pH, la P significa potencial y la H de hidrogeniones o también poder del hidrógeno. ¿Listo? Entonces, es una medida que me va a permitir clasificar las sustancias de acuerdo pues al pH que presentan. Pero pues entonces también nos surge la pregunta, ¿qué es la escala de pH? Pues la escala de pH es una medida que permite determinar la acidez y la alcalinidad de una sustancia. El término alcalino también se conoce como básico. Entonces esta escala clasifica los diferentes tipos de sustancias que existen en el mundo de acuerdo a si son ácidas o son básicas. La escala va de 1 a 14, donde de 1 a 7 las sustancias se clasifican como ácidas y de 7 a 14 se clasifican como ácidas. ¿Listo? Aquellas sustancias que presentan un pH de 7 se clasifican como sustancias neutras. Esa es la escala de pH. ¿Cómo funciona la escala de pH? Entonces, la escala de pH lo que hace es medir la concentración de hidrogeniones en una solución acuosa. El término solución ya lo habíamos abordado y recordemos que es la mezcla de un soluto y un solvente. Entonces, en esta solución acuosa, cuando se utiliza el término acuoso es porque tiene relación con el agua. Entonces, una solución en agua. En esta solución acuosa podemos medir el potencial de hidrogeniones. Entonces, un hidrogenión es un ion positivo de hidrógeno. Recordemos que los átomos se comportan de acuerdo a sus propiedades como iones, se pueden clasificar como iones y aquellos que presentan unas cargas positivas se llaman cationes, los que presentan cargas negativas se llaman aniones. En este caso en particular del pH, vamos a hablar de los hidrogeniones de carga positiva, es decir, cationes de hidrógeno. Iones que tienen una carga positiva, iones de hidrógeno con carga positiva. Así funciona la escala de pH, entonces se mide esa concentración de hidrogeniones que hay y a partir de esa concentración yo puedo clasificar la sustancia en alguna de la escala de pH, recuerden va de 1 a 14. Aquí pongo una imagen relacionada con esta escala de pH, entonces como les decía, pues no necesariamente va de 1, va de 0 a 14, donde 0 es muy ácido y 14 es muy básico o alcalino, pasando como les decía por el 7 que es neutro. Esa imagen la seleccioné porque me pareció muy llamativa. Primero, como les decía, estamos enfocándonos en que el pH se escribe con la P minúscula y la H mayúscula. Recuerden que la H es el símbolo químico del hidrógeno, por eso va mayúscula. Y la P es de potencial o también de poder. Entonces es la escala del pH, escala de pH, aquí lo tenemos. Y en esa escala de pH podemos también identificar, vamos acá a seleccionar, entonces aquí tenemos la H, el símbolo químico del hidrógeno, la P de poder o potencia, escala de pH. Y tenemos que de 0 a 7 se ubican las sustancias ácidas, de 7 o de 8 a 14 se ubican las sustancias alcalinas y aquí en el 7 tenemos aquellas sustancias que se van a clasificar como neutras. Además de los números, los colores también son muy importantes aquí en esta escala, ya que para una de las medidas o una de las herramientas que se utilizan para medir el pH es un papel que se llama papel pHímetro y el color me indica el pH, entonces yo con el color que me arroja el papel también puedo clasificar la sustancia de acuerdo al pH que está presentando. Hay muchas otras herramientas para medir el pH. Hay unas herramientas electrónicas que llaman pHímetro, que es mucho más exacto. ¿Listo?
También de manera casera se puede medir el pH uno pone a cocinar repollo, deja reposar esta agua y con esta agua reposada se puede medir también el pH de algunas sustancias, porque esa agua de repollo va a cambiar de color de acuerdo a las sustancias con las que interactúe. Esto es una manera muy casera, obviamente muy básica. No lo utilizan ese mecanismo, no lo utilizan en las diferentes industrias. Entonces espero que en esta parte haya quedado claro el término pH, potencial de hidrógenos, la escala y cómo funciona midiendo la concentración de hidrogeniones, de iones de hidrógeno. Pasar a un tema un poco más complejo, aunque pues todavía no lo vamos a trabajar a profundidad, pero pues al menos vamos a ir conociendo un poco más del tema. Entonces, logaritmo del pH. Ustedes ven este término logaritmo, de una vez lo remonta uno a la matemática, ¿cierto? Logaritmo. Y sí, tiene que ver obviamente con la matemática. Ahorita pasa que la matemática es una asignatura, o más que es una asignatura, es una herramienta muy importante para la ciencia y para muchas otras funciones humanas, digámoslo así, en la contabilidad, en la economía, la matemática es muy importante. Pero la ciencia pues también tiene una importancia bastante significativa. Entonces aquí vamos a hablar un poco del logaritmo del pH y para ello pues tenemos esta ecuación matemática, la cual me permite pues analizar diferentes elementos. Entonces lo primero que me está mostrando es que el pH, este que está acá, recuerden, potencial de hidrógenos o poder del hidrógeno, potencial de hidrogeniones, como quiera entenderlo, pero realmente pues ya abordamos esta expresión pH. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo base 10 por la concentración de hidrogeniones. Estos paréntesis cuadraditos me quieren decir que es una concentración, ¿cierto? ¿Qué tan concentrados están esos hidrógenos en una solución acuosa? Recuerden que para yo medir un pH debo tener una solución, una disolución acuosa en agua. Entonces, de acuerdo a la concentración que tengan los hidrógenos, ¿sí? O los hidrogeniones o los iones de hidrógeno, pues también ahí podría calcular. Pero acá hay que tener algo muy importante en cuenta. Mire que tenemos un menos logaritmo base 10. ¿Qué me está indicando este menos que está aquí? Resulta y pasa que esta ecuación me está mostrando que es inversamente proporcional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea menos o que sea inversamente proporcional? Que entre mayor sea la concentración de hidrogeniones, de iones de hidrógeno, menor va a ser el pH. Si este número que va aquí, ¿cierto? Es menor, el pH va a ser mayor. O si el número es muy alto, el pH va a ser muy bajo. Eso, entonces tengamos en cuenta eso. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Es un inversamente proporcional. A mayor concentración de iones de hidrógeno, menor es el pH. También me está mostrando aquí un numerito, base 10. Resulta y pasa que de una sustancia a otra, ¿cierto? Digamos que una sustancia tiene un pH de 3 y la otra tiene un pH de 4. La diferencia es 10 veces. O sea, entre 3 y 4, la sustancia, digámoslo en este ejemplo, la sustancia 3 sería 10 veces más ácida que la sustancia que se encuentra en el pH 4. Eso, entonces ahora estamos hablando de un cambio de acidez bastante grande. Entonces, el cambio entre 2 y 1, entre un pH 2 y un pH 1, pues es muy alto porque recuerden que la diferencia es de 10 veces. Eso también es lo que me está indicando acá. Y recuerden que cuando esto va acá encerrado, estamos hablando de concentración de hidrógenos. Debo dejar la ecuación aquí, téngala pendiente porque en las próximas clases la estaremos desarrollando. De la importancia de la escala del pH. Yo aquí podría hablar de la parte estética, cómo los cosméticos deben de tener un cuidado muy especial en su pH para que no sean, digámoslo así, como tan agresivos con la piel. Si el pH es muy alto o muy bajo, puede producir daños en la epidermis, o sea, en la piel. Y pues muchos de esos daños podrían ser irreversibles, entonces, obvio, en la parte de la cosmetología, en la industria de los cosméticos, hay una importancia muy especial en este pH. También podría hablar
de la parte alimenticia, en la industria alimenticia. Los alimentos, obviamente, más que todos los alimentos procesados, pues deben de tener un nivel de pH óptimo para que por un lado sean comestibles y por otro lado, pues también digamos que se conserven un mayor tiempo. Entonces no pueden ser tampoco muy básicos ni muy ácidos. Deben de conservarse, digamos, un pH promedio. Podría hablar de la parte médica, cómo la sangre tiene cierto nivel de pH, o los medicamentos también deben de tener cierto nivel de pH, los sueros que se suministran y demás. Pero yo quiero de pronto contextualizar un poco y hablar un poco de la actualidad. Resulta y pasa que está circulando esta imagen en WhatsApp. Y si usted la analiza muy bien, tiene demasiados errores. Por eso la busqué, estaba desarrollando la temática del pH, la busqué y yo dije, esta es la imagen que tengo que poner porque es importante conocer el pH. Porque nos está diciendo una gran cantidad de imprecisiones, de mentiras. Primero, miren que acá ni siquiera saben escribir pH, ¿cierto? Ya como vimos en las diapositivas anteriores y todo lo demás, la P va minúscula y la H va mayúscula. Primer error, no saben escribir la palabra pH. No sé qué tan cierto sea que exista un centro de virología y no sé qué, porque no creo que cometieran esos errores tan grandes. Miren los errores que están cometiendo. Nuevamente escriben la palabra pH mal escrita y además nos empiezan a clasificar o dar el pH de algunas sustancias y un pH que está bastante mal. El limón dice que tiene un pH 9.9. Nosotros bien sabemos que el limón es una sustancia ácida, por lo tanto ese pH debe estar menor a 7. El aguacate, miren, el aguacate dice que tiene un pH de 15.6. Este es el error más grande tal vez que se pueda encontrar en esta imagen. ¿Por qué? Porque la escala de pH va hasta 14, muchachos. No puede haber ninguna sustancia con un pH de 15, de 16. Eso es absurdo. Vean este de acá. Bueno, este es en especial el de 15.6. Los demás están mal, esos pHs están mal ubicados. Entonces, quise poner la imagen porque esa es realmente la importancia de conocer esto, muchachos. Uno no dejarse engañar, no dejarse convencer de información falsa, no andar primero que todo creyendo esa información falsa que circula en la web o en las redes sociales y menos estar compartiendo cosas tan absurdas y tan falsas como las que les presento aquí en esta imagen. Entonces, pues, estas digamos algunas de las importancias que les puedo hablar del pH. Vamos a desarrollar entonces dos actividades muy breves relacionadas con la temática que acabé de explicar, la temática del pH. Entonces, en el primer punto, dibuje la escala del pH y ubique las siguientes sustancias para que realmente nos vayamos contextualizando y entendiendo cuál es realmente el pH de algunas sustancias muy comunes que, digamos, encontramos en la cotidianidad. El jugo de limón, la leche magnesia, ¿cierto? También le llaman milanta y no sé cómo más le llaman, pero pues leche magnesia. Está la leche común, la leche de vaca, el amoníaco, que es una sustancia muy conocida especialmente para las tinturas de cabello. Tenemos el hipoclorito de sodio, esto es lo que la gente comúnmente llama como clorox, como cloro, ¿sí? Pero pues el término realmente es hipoclorito de sodio, o un nombre común real de esa sustancia es lejía, pero pues el término químico es hipoclorito de sodio. Tenemos jugo de naranja, café, orina, gaseosa, bebidas gaseosas. Obviamente van a haber unas bebidas gaseosas más ácidas que otras. Ahí ya les estoy dando un ejemplo de dónde pueden estar ubicadas esas sustancias. Pero pues digamos que sea una gaseosa común y corriente, como la que más consume la Coca-Cola, busquen ustedes saber dónde podríamos ubicarla. Y tenemos la sangre. Entonces, estas sustancias obviamente ustedes tienen acceso a internet, buscan cuál es el pH real de cada una de esas sustancias y lo ubican ahí en la escala de pH. ¿Listo? Para, pues, como les decía, uno conocer el conocimiento realmente es lo que nos permite liberarnos y entender realmente nuestro entorno, no dejar convencer de información falsa. En el segundo punto de esta actividad hay que definir estos conceptos, una definición amplia. ¿Por qué es una definición amplia? Porque es que estos son los términos o los conceptos que vamos a desarrollar en la siguiente presentación. Entonces es necesario que usted ya los tenga claros para, pues como les digo, las actividades que vienen más adelante. Un ácido fuerte, un ácido débil, que es una base fuerte y que es una base débil.
Como les digo, qué pena ser tan reiterativo en este punto, pero necesito que esa definición sea amplia, que le quede muy claro cuál es cada una de esas sustancias, porque para trabajar la ecuación del logaritmo necesitamos que usted tenga claro estos 4 conceptos: ácido fuerte, ácido débil, base fuerte y base débil. No siendo más, nos vemos en otra presentación. Que les vaya muy bien.